teatro, investigador en temas de arte, memoria y política, editor y corrector de texto y estilo, actor de la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro, filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia, magíster en escrituras creativas de EAFIT, candidato especialista en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias, candidato a doctor en artes de la Universidad de Antioquia, perteneció durante 14 años a Pequeño Teatro, ha sido docente universitario y trabajado en el área de fomento de lectura y escritura, edición y corrección de textos. Docente universitario y gestor, director de Tercer Timbre Teatro, coordinador del Centro de Creación y Pensamiento Teatral de Medellín y el proyecto de Persistencias de la Memoria, miembro del colectivo Que Drama, parche dramatúrgico de Medellín. Su ponencia es De lo personal a lo colectivo, experiencias teatrales creadas por víctimas del conflicto en Colombia. Bueno, como para despertar, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Suban las manos o qué? No, para despertar un poco vamos a poner un video en un momento mientras carga el video, bien que se fue. Entonces muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Yo sé que ha sido un día, prometo anarquía y demorarme un poco menos. ¿Listo? Bueno, si quieren veamos un poquito de camino a casa para que nos distraigamos un poco. Ahí no tiene sonido, pero bueno. Ah, no, ese no es, ese es el video completo, ¿no? ¿Entonces colocamos el otro? Sí, el de Tocando la Marea. Este es muy cercano a ustedes, esta es una obra de Buenaventura. ¿Cómo les parece, mi gente? Lo que les voy a contar. Este territorio es nuestro y de aquí no nos van a sacar. Cuando yo llegué aquí, al barrio Llera, la única casa que había era Casa Blanca, no había más casa. Esto aquí no había sino pura agua y mango. Lo único que les digo a los muchachos, que este barrio no se lo vayan a dejar quitar, porque este barrio es rellenado de sus abuelos, que estos ya murieron. Bueno, este es Tocando la Marea, ahora sí, como para que nos distensionáramos un poquito y escucháramos el Pacífico un rato. Este es mi proyecto doctoral, este proyecto ya ha ido avanzando, está en el penúltimo semestre de investigación, muchos de los avances que están en este proyecto pues ya se han actualizado, entonces es de lo personal y lo colectivo, creación escénica de las víctimas del conflicto armado en Colombia, mi tutora es Ana María Tamayo. El siguiente, por favor. Bueno, voy a mencionar acá algunos objetivos, ahí los pueden ver, y este proyecto tiene como objeto analizar 4 creaciones escénicas donde la experiencia vivida, memoria personal o colectiva, en el contexto del conflicto armado es el sustrato de creación, donde se busca explorar y problematizar las construcciones de ideas y conceptos como víctima, artista, las relaciones entre arte y memoria, entre las transferencias de las memorias personales a las colectivas, buscando particularidades que las agrupen y distingan y ampliando el corpus de creaciones artísticas en torno a la memoria del conflicto, la reconciliación y la paz en Colombia. Aclarando que esta investigación, en ella la relación entre arte y política no solo se inscribe a las creaciones, sino al proceso artístico y de creación. Siguiente. Bueno, esta tesis doctoral la escribo desde un conocimiento situado, no sé si lo han oído hablar, es un concepto de Dora Haraway, una estudiosa transdisciplinar del manifiesto Cyborg, no sé si lo han escuchado, donde habla del conocimiento situado desde los puntos de subjetividad donde pueden hacer un proyecto de investigación. Yo me nombro
y mi apuesta política, yo soy víctima del conflicto armado, y cada una de esas personas que hay ahí, que son un núcleo familiar, también lo fueron. Y acabamos de ganar una demanda contra el Estado, y por eso empecé esta investigación, puesto que nadie hasta el momento en los estudios que se han hecho de la dramaturgia colombiana ha creado o ha llevado al canon o al corpus de obras analizadas, obras que fueron creadas por víctimas del conflicto armado en Colombia y que no tuvieron ninguna mediación por ningún artista. Entonces asumí como este papel no en un carácter mesiánico, sino desde un posicionamiento, desde una subjetividad que me lleva a partir de herramientas metodológicas a hacer un proyecto de investigación doctoral. Siguiente, por favor. Bueno, las 4 obras se contextualizan en los últimos 20 años. Si ustedes ven, ahí está Tocando la Marea, Anunciando la Ausencia, y estas son marchas y la desmovilización de los grupos paramilitares en Justicia y Paz. ¿Qué pasa? En los últimos 20 años los procesos de memoria en Colombia tuvieron una eclosión enorme. Todas las memorias subterráneas que llaman colectivas subterráneas de las víctimas eclosionaron durante el proceso de paz con las FARC y la desmovilización con Justicia y Paz de los paramilitares. Esto lleva a que la dinamización de los estudios de la memoria se dé de una manera vertiginosa, y como ustedes ven, muchos de los libros que estudian la estética, las poéticas del conflicto en el teatro, en las artes plásticas, en la música, digamos que revolucionan las academias y sobre todo vienen desde otros paradigmas de investigación. O sea, la epistemología crítica se recontextualiza y aumenta su corpus de investigación, y vienen otros estudios como los estudios decoloniales, postcoloniales, feministas, etcétera, etcétera, a tener otras reevaluaciones y miradas de este panorama del conflicto armado, la reconciliación y la paz. Siguiente, por favor. Bueno, son todas experiencias, esto es como la escogencia, y lo único es que fueran creadas por víctimas del conflicto. Ustedes saben que hasta 1900, no sé si sabían eso, hasta 1970 el concepto de víctima se viene a constitucionalizar o se viene a dar de manera leguleya en Colombia con la restauración de tierras. Y desde ahí el concepto víctima entra al Estado, porque no había entrado por las demandas que le podían hacer al Estado de manera constitucional. Entonces el concepto víctima se resemantiza durante estos 50 años, teniendo casi que 17 variaciones a nivel jurídico y algunos reposicionamientos y visiones desde la parte de los estudios de memoria. Hay algunas víctimas que no se llaman víctimas, sino que se reposicionan como sobrevivientes, resilientes, aunque el concepto de resiliencia pues está problematizado porque ya se usa, porque hay una resiliencia perpetua y eterna. Entonces las víctimas no salen de ese proceso de resiliencia y no llegan a reposicionarse en otra mirada. Entonces esta es más o menos la delimitación de estudio de la tesis doctoral. Esta primera obra, Anunciando la Ausencia, no importa si me gasto los 20 minutos, pero quiero como enunciarlas porque me parece lo más importante para que se dinamicen y las busquen. Estas obras, si quieren buscar las reseñas, la Deutsche Welle y Hacemos Memoria, que es uno de los periódicos que más investiga sobre el conflicto armado, el perdón y la reconciliación, me contrataron para hacer unas reseñas y un artículo de opinión. Si quieren buscar, están en internet, se llama Arte y Política, el arte desde la perspectiva de las víctimas, y ahí encuentran descritos cada una de las experiencias escénicas. Anunciando la Ausencia es del grupo colectivo de teatro El Tente de Villavicencio. Son una serie de mujeres que están dentro del proceso de Movice. No sé, para los que vienen del exterior como Laura y Brian, que si no lo conocen, es un movimiento de víctimas de Estado. Entonces se reúnen, pero ellas empiezan a sentir que el Movice no brinda herramientas y estrategias para la dinamización de su memoria y para elaborar el duelo. Y se reúnen en un grupo de colectivo y dicen: vamos a hacer una obra de teatro. La obra de teatro rompe los cánones y las concepciones de la dramaturgia decimonónica y empiezan a hacer esta obra desde improvisaciones orales. Es decir, el textocentrismo se rompe y la dramaturgia se constituye de lo que se llama el teatro testimonial. ¿Por qué se llama el tente? El tente, yo no sé si lo conocen, es un pájaro que no vuela,
se mantiene en las fincas de los llanos orientales y es muy escandaloso. Entonces, cuando hay culebras, cuando hay peligros, sobre todo para los niños, es como un perro. Él grita hacia la araca y anuncia el peligro. Y ellas se hacen llamar los tentes de la memoria, por si las quieren buscar. Siguiente. Eso es de sus vecinos y sus vecinas tocando la memoria, Semillero de Teatro por la Vida. Es una obra que tampoco crece o nace de la dramaturgia textual, sino que crece de una dramaturgia de documento y oral. Esto es muy interesante porque en Buenaventura llega el Centro Nacional de Memoria Histórica y les dice: vamos a hacer un informe sobre ustedes. Ustedes saben que en Buenaventura se reúnen en Minga, ahora lo llaman Uramba, y dijeron: no, qué pena, hasta acá ustedes llegan, ustedes van a construir el informe de memoria histórica con nosotros y nosotras. Mandan a 14 instituciones de la memoria y construyen un informe. Ese informe, si lo quieren leer y lo pueden buscar, está en internet, como todos los del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al final, el Centro de Memoria Histórica les dice: bueno, ya está el libro, vamos a hacer una fiesta, etcétera, etcétera. Ellos dicen: qué pena, acá no vamos a ir a un auditorio, sino que nosotros somos una memoria oral y vamos a hacer esto de manera oral. Entonces, ¿qué quieren? Que nos paguen una obra de teatro. O sea, que nos den todos los insumos, pero ustedes no se van a meter en la obra de teatro. Nosotros la vamos a crear, y crean en improvisaciones a partir del documento guía madre y de las experiencias de las actrices y actores, una obra que se llama Tocando la Marea, donde se constituyen sobre todo las tablas de los palafitos de las casas de Buenaventura como un elemento simbólico. ¿Y por qué se llama Tocando la Marea? Porque la marea, las casas en Buenaventura fueron construidas sobre basura y la marea entraba hasta esos territorios. Entonces ellos hablan de la relación entre la marea y lo que viene, lo que se lleva, lo que se constituye y lo que está. Bueno, siguiente. Ahora está Dolor Caicedeño, es un grupo de teatro del Encanto de Caicedo, Antioquia, es vecino de mi tierra, y ellos hacen algo que se va a llamar la memoria o la generación de la posmemoria, si les interesa ese concepto, la memoria transgeneracional de Marianne Hirsch, donde ellos, un joven de 18 años, sin saber casi elementos de teatro, a Caicedo se lo toman 3 veces la guerrilla. La última vez tumban el pueblo, o sea, tumban la iglesia, tumban el pueblo, y él dice: no hay ninguna obra de teatro ni ninguna obra artística que hable sobre esas tomas guerrilleras. Y a sus 18 años, con un grupo de teatro de una vereda, van y recopilan testimonios de todas las personas que vivieron ese hecho en Caicedo, y ellos mismos también son víctimas del conflicto. El mismo John Mario, que es el director y dramaturgo, me decía: no, yo no soy víctima. Yo le decía: ¿pero cómo? No, pues a mí casi me llevan en reclutamiento armado un día, pero también se nos llevaron unos caballos, fueron secuestrados, pero bueno, me empezó a denunciar. Pero para nosotros en Colombia, ser víctima es haber sido asesinado, haber sido desaparecido o haber sido secuestrado. Y las otras formas de victimización, digamos que tienen un rasero más pequeño para denominarse o autodenominarse víctima. Siguiente. Este es Camino a Casa. Quizá conocen la otra danza de Juana Ivanaxca Salgado. Ella es hija de un desaparecido él era de la Unión Patriótica, trabajaba con 2 ONGs. Juana le desaparecen a su padre y esta obra nace. Ella es bailarina profesional, es la única de estas obras analizadas, digamos profesional entre comillas, que pasó por una academia. Y ella nunca había hablado sobre su padre hasta hace unos 12 años. Un día ella sueña con su padre, lo sueña como un león, como múltiples maneras, llega donde su mamá y se encuentra un libro que se llama Camino a Casa de Rafael Yorten, que es un libro infantil de cómo contarle a los niños la desaparición forzada en Colombia. Y ella ve que esa historia es la historia de ella. Si ustedes ven en la escena, hay también una generación de la posmemoria y una transmisión intergeneracional. ¿Por qué? La niña que está ahí es nieta de Gustavo, el papá de Juana. Juana actúa en el papel de la niña adulta, que sería ella, y una hermana está en el escenario como una de las actrices. Ese que está ahí es Joan Belandia también, que es conocido. Ellos trabajaron en una dupla dramatúrgica en esa obra. Entonces ahí vemos que no solo hay, digamos, versiones, dramaturgias propias,
sino también adaptaciones y versiones de dramaturgia. Estas 4 obras constituyen un universo. Hay varias categorías que tengo dentro de mi estudio doctoral, pero no se las voy a mencionar porque acá nos quedaremos todo el día y resumir una tesis doctoral en 20 minutos es difícil. Pero ahí están las 4 obras por si alguna vez la desean ver. Siguiente, por favor, ya. No, dice el tiempo. Bueno, ahí está la pregunta de investigación y es ¿qué particularidades, más allá de tener el crítico convencional que todos conocemos, que es decir si son potentes, no son potentes, la mirada deconstruida epistemológica que tengo al mirar estos fenómenos teatrales, lo que busca es qué significaciones, qué experiencias, qué propiedades y características tienen estas obras de teatro, sus procesos creativos y sus formas de construcción. Les voy a contar algunas de las que he encontrado. Por ejemplo, en Las Mujeres del Tente, ellas cada que hacen una obra improvisan el testimonio. Hay montículos de ropa, de objetos de la memoria sobre el escenario, los esconde la muerte. Ellas hacen una estructura convencional teatral y luego empiezan a buscar. No saben dónde está cada montículo. Cuando lo sacan es la ropa de la persona desaparecida. Y en ese momento hacen algo que yo llamo improvisación testimonial. Esa improvisación testimonial varía de acuerdo a la situación o contexto subjetivo de la persona que está interpretando. Depende también de la situación, de dónde lo están presentando, porque ellas también improvisan testimonialmente y hacen reevaluaciones del contexto, integran el contexto, la ciudad, los desaparecidos, lo que pasa en ese momento histórico, y hacen unas improvisaciones testimoniales. Entonces, digamos que esto rompe un poco el paradigma crítico que nosotros conocemos, porque están construidas desde otras miradas, desde otras visiones y subjetividades de la guerra. Lo otro es que está la representatividad de las víctimas. La persona que está representando no solo escribe la obra, sino que está representando su propio testimonio. Es decir, ahí también existe una afectación en lo que Jacques Rancière va a llamar la emancipación del espectador, donde Jacques Rancière dice que hay 2 corrientes de la expectación, la de Brecht, el distanciamiento, y la de Antonin Artaud, la de la afectación. Y él empieza, ahí es donde me surge esta pregunta también, y hay una parte de la recepción de la tesis doctoral, es cómo esa representación, esas capas de representación de lo testimonial de la víctima que sufrió, pero que también representa y que también está en el escenario y creó la dramaturgia y la obra de teatro, llega al público. Entonces también hay una pregunta sobre esa recepción de la obra. Sigamos, por favor. Bueno, ahí están las fases de la investigación, no les voy a contar porque, bueno, esto es ya como muy común. El trabajo de campo, análisis de estructura, etcétera, etcétera, sigamos. Bueno, hay una triangulación, digamos que para mí es muy importante ver cómo se hacen las transferencias de los procesos personales, las memorias personales a las colectivas y cómo eso se transforma en una memoria cultural. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, hay un mural dedicado a Temístocles Machado, que fue un líder asesinado en Buenaventura, y también sobre el cual hay diferentes menciones durante la obra Tocando la Marea. Siguiente, por favor. Bueno, acá no voy a decir las categorías, avanza, estas son las categorías que tengo dentro de la tesis. Ustedes ya saben pues que desafortunadamente solo hay una mención a una de estas obras creadas por víctimas en todo el canon y el corpus que yo analicé de arte y política en Colombia, y es el atrato que juega al teatro, que fue una apuesta de la diócesis de Quibdó, donde crean memorias a lo largo del río Atrato y hacen una serie casi de 8 obras montadas, una de ellas sobre Bojayá, que no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero que crea el grupo de teatro de Bojayá. Después, digamos que no hay ninguna mención acerca de las víctimas como creadoras de experiencias teatrales y escénicas en todo el canon y el corpus del teatro colombiano. Siguiente, me hacen ceñitas cuando llegue acá abajo. Bueno, ahí están las categorías que usé, no se las voy a explicar. Puede seguir, John, por favor. Bueno, este es un fragmento de Tocando la Marea. He llegado a la sala de mi casa a sacudir la neblina del polvo de mi memoria
mientras de mi pecho salen entrecortados sollozos entre mis palabras, mientras yo desde la soledad de la bahía lo guardo por siempre y para siempre. Siguiente. Y para terminar, cito a uno de mis filósofos preferidos, que es Walter Benjamin, quizá el filósofo más lúcido del siglo XX, y dice: el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence, y ese enemigo no ha cesado de vencer. Tesis cuarta sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Ahí quiero como cerrar mi exposición, porque para mí lo más importante era como contarles estas 4 obras, estas 4 experiencias, y enunciarlas y darles también acá un espacio de visibilización, que no puedo ser más que yo un resonante, una caja resonante de esas experiencias, y analizarlas y ver allí cómo se puede dar. Para terminar, ¿qué ha pasado con esta investigación? He hecho trabajo de campo en Buenaventura, en Caicedo, en Bogotá, Villavicencio y Caicedo. Estoy esperando venir a Buenaventura. Ustedes saben que la situación de orden público ha estado una que otra vez. Nunca he podido entrar a Buenaventura desde hace mucho tiempo y es un dolor muy grande. Entonces, bueno, así van los avances de esta investigación, y más que todo les quiero presentar estos son unos diarios, unas bitácoras de memoria que hacen las mujeres del Tente, y sobre esas bitácoras hacen unas instalaciones de la obra, y también hacen toda su cartografía de memoria llevada al escena. Entonces, digamos que son estas 4 experiencias que les venía a contar, más que mi tesis doctoral. Muchas gracias. Hay un agradecimiento muy grande, porque no podemos dejar pasar este momento, porque sé que nos están viendo por allá, y es que les queremos agradecer como el Centro de Creación y Memoria, Pensamiento Teatral de Medellín, y el Club Que Drama, Parche Dramatúrgico, un colectivo del cual pertenece Mateo y del cual pertenece Mario. Es muy simbólico que estemos acá. Un agradecimiento enorme a Cali Drama, a Bellas Artes y a Ruth, porque gracias a ella, a esta institución, nosotros pudimos hacer el primer encuentro Que Drama de dramaturgia en Medellín, y estuvo Laura, estuvo Brian, estuvo Ruth, estuvo un montón de gente allá con nosotros, con nosotras. Entonces, muchas gracias, quería hacer público eso, y que que la idea es aliarnos y trabajar y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bueno, ya saben que estas reseñas las pueden encontrar en Hacemos Memoria, buscan arte y política, la perspectiva desde la escena de las víctimas. Yo se la puedo pasar a Ruth, y ahí pueden ver como toda la información y toda la tesis doctoral. Muchas gracias.